Sin miedo al éxito, tras 30 días jugando Wuthering Waves, y mi cuenta ya está en el canal, así que juzgarla vosotros mismos. El feedback general ha sido extremadamente positivo para llevar 30 días. Hoy vamos a hacer la primera tier list de Wuthering Waves con lo que he aprendido hasta ahora. Y no solo es una prueba de autocrítica para probarme a mí mismo, sino es una marca en el tiempo para poder comprobar dentro de un año, cuando tengamos el canal, que es la idea más grande de Wuthering Waves de habla hispana, ver de qué punto de partida nació todo este proyecto. Perdón por el gallo para el algoritmo en los comentarios. Ver cuánto hemos mejorado y realmente con esta tier list de aquí saber si, como un examen, he hecho bien los deberes y he estudiado suficiente para estar al día realmente con el meta de Wuthering Waves. Así que con una disculpa inicial, con bastante humildad, pero con todo lo que sé hasta ahora y con la mejor intención de que vaya a ser una tier list bastante increíble, dejadme en los comentarios qué esperáis de esta tier y cuando terminéis de verla, decirme si realmente superó vuestras expectativas. Seguramente va a ser así. Dejar un buen like, una buena ulti de Aemet, suscribiros y un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordar que el loot bar sigue activo aquí en este canal, link aquí abajo en la descripción. Gracias por estar detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo o sea lo que sea que hacen mientras están viendo los vídeos. Gracias por el apoyo a todos los proyectos del canal. Y vamos con la primera tier list de WUWA de la 3.2 previa al aniversario. Pues bien, lo primero deciros que Sigrica no está aquí, pero soy consciente y he leído todo lo que ha habido hasta ahora sobre Sigrica y las pruebas de los primeros días, y sí que pinta ser uno de los 3 mejores carries del juego, de ecos, con Qiyuan como soporte, que mucha gente la quiere skipear, que tiene futuros soportes que mejoren seguramente su equipo, y que realmente, al igual que Luke y que Aemet, parece ser que son carries que aún salen a medias y que faltan soportes para completar sus equipos y conocer su nivel de poder real. Pero como todo esto es muy temprano y con Luke sigue habiendo un gran debate, a pesar de que sí tiene daños estables, no estará por aquí Sigrica, pero posiblemente la pondría en A expensas de que el día de mañana esté en S esperando sus equipos y sus soportes. Ahora sí, vamos a hacer cosas rápidas y fáciles, y Aemet es must pull, el mejor carry del juego, y sus variantes de equipo son las mejores variantes de equipos del juego, y si contamos con los soportes que puede funcionar, no solo tiene como 3 de los 10 mejores equipos o 4 prácticamente, sino que falta todavía el soporte estallido de fusión, porque ahora se juega ruptura tonalidad con Linae Morni, y el día de mañana se podría quizá mantener a Morni y se puede quitar a Linae para dejarla jugar con Luke y tener todos los espectros en el equipo, e igual un soporte más fuerte para Aemet. O sea que aquí hay unas expectativas y una progresión brutal con Aemet. También sé que los 4 estrellas, he puesto a Shagona por ahí, también sé que los 4 estrellas, menos Shanghua prácticamente, que es un muy buen soporte de ataques normales para Luke Hershen, a día de hoy no solo hay pocos, sino que realmente he oído que la estrategia de Wuthering Waves es que haya pocos 4 estrellas para que se puedan conseguir C6 pronto y que realmente podáis acumular estas ramitas de la tienda para luego poder sacar las constelaciones de los promocionales. Así que realmente, de lo que he podido probar hasta ahora, los vídeos que he podido ver, las cuentas que me han podido dejar y todo lo que han palpado estos deditos, estas manos, es cierto que los 4 estrellas están limitados y siento que las mecánicas de los 4 estrellas están menos trabajadas que de los 5 estrellas a futuro. Entonces, igual de todos estos 4 estrellas alguien me dice, bueno Phil, pero aquí hay un soporte de habilidad elemental o de ulti que igual tienes que subir. Ok, por ahora lo dejo así, corregirme en los comentarios, estoy bastante consciente de lo que estoy dejando por aquí y os cuento por qué he separado a Mortefi, a Shanghua y a este carry de aquí. Tengo entendido que de 4 estrellas este es el mejor carry. Shanghua es un buffer de ataques normales para Luke Hershen, que lo comenté, y Mortefi sí que se utiliza, sobre todo con constelaciones, porque es un muy buen sub DPS de fusión, hace muy buen daño fuera del campo. Entonces en algunos equipos free to play con carries de fusión y buffers de fusión, Mortefi sí entra y sí que se recomienda de vez en cuando. Alguno de los de aquí también se podría rescatar realmente, pero creo que hay que forzar bastante o esperar a que tengan C6 la mayoría para que funcionen. Ahora, el Rover Anemo, vamos a poner por aquí. El Rover Anemo es una salvajada, porque tiene un equipo best in slot que cambia prácticamente entre un 5 y 8% de daño a diferencia de Verina. Estamos hablando del equipo de Cartetia. Creo que todos sabéis el valor de que un personaje que es el protagonista gratis funcione, haga cosas, sea fuerte y aparte pues te regalan las constelaciones, o sea que digamos es el mayor concepto de algo gratis o free to play, y encima es healer, o sea que para muchos equipos y como WUWA no te obliga a llevar aportes defensivos en los equipos porque puedes evitar todo el daño, no hit, ya que tiene una mecánica de combate bastante más compleja y avanzada. El Rover Anemo es un personaje espectacular y de hecho es recomendable subirlo y utilizarlo. Yo seguramente, como no pude sacar a Chisa cuando llegó con Aemet en la 3.1 porque saqué a Lupa porque me gustó mucho el monofusión de Brand Lupa Changli, tengo a Changli,
posiblemente cuando juegue el equipo de Cartetia, que es otro objetivo en mi cuenta, lo juegue con el rover Anemo. Ahora, Chiacona y Cartetia, hablando ya de tops. El problema de Chiacona, en resumen, es que es soporte prácticamente dedicado por sus bufos de la propia Cartetia y de este equipo. Fuera de este equipo no he visto prácticamente que Chiacona tenga, digamos, protagonismo, entonces la vamos a dejar en A, creo que no merece todavía estar en S. Y Cartetia, que hasta ahora creo que es el único DPS del juego que no va con ataque sino con vida, y aquí los buffos de ataque son muy importantes porque casi todos los soportes bufan el ataque y los sets de soporte como el set de Verina y de Shorekeeper van con ataque. Al final el hecho de ir con vida igual te da builds alternativas y divertidas para poder jugar a Cartetia, pero también limita un poco. Pero tengo entendido que hasta que llegaron Luke Hershen y Sigrika, Cartetia era el segundo mejor DPS del juego, pero en un equipo cerrado, que son estos de aquí. Ahora, vamos a hablar de Chisa, que no sé si anda por aquí. Ahí está Chisa. Chisa, best in slot, por encima del rover, por básicamente entre 5 y 8% del equipo de Cartetia. Y tiene una variante de equipos bastante interesante con Aemet, pero inferior a si jugamos Morni, Laini o Linai. Creo que la diré Laini en inglés, porque si no me lío, mi cabeza disléxica se lía con Linea, que va a salir en Genshin. Y van a salir a la vez los dos personajes, creo que quieren competir en SEO, lo he comentado en stream, eso es otro tema muy interesante. Así que Chisa la dejaré también por aquí en A, igual me tienta mucho subirla a S. La cuestión es que Chisa igual en el futuro puede estar en S, porque Chisa tiene la variante de equipos de Aemet, del estallido de fusión, de las dots, de los debuff al enemigo, y sobre todo Chisa permite ampliar la cantidad de debuffs que recibe el enemigo, esas dots de estallido de fusión que luego hace que reciba mucho más multiticks de daño. Más o menos me lo sé y lo he estudiado bastante. ¿Qué ocurre? Que esa variante de equipos de Aemet no existe, que un soporte estallido de fusión no existe. Entonces se dice que Chisa igual el día de mañana mejora bastante, o que incluso se sustituye a Chisa y que se juega pues Aemet, este otro soporte, y quizás se mantiene Morni para liberar la línea con Luke. Esto es lo que se está hablando. Entonces voy a dejar por aquí a Chisa, igual siendo soporte debería estar por encima de ella porque Chisa sí es más general y sí tiene potencial de mejorar a diferencia de Chiacona. Cartetia por aquí, pero igual Chisa Cartetia me tienta a subirlas a S. Vamos a hablar de Laini. Laini se va directamente también a S y por encima de Aemet, con mucha seguridad, lo digo además. Viene ahora en la 3.2, su primer run, y es el mejor soporte del juego, punto. Es lo que hay. Da un montón de buffos de forma general. Tienes sus mods estallido de fusión y de ruptura de tonalidad sobre todo. Es espectro, puede formar un nuevo mono espectro con Luke Hershen y algún hiperofensivo he visto por ahí con Phoebe, que es un sub DPS espectro también, sin llevar healer. Se puede jugar con el rover, se puede jugar con Xianghua, se puede jugar con equipos antiguos. De hecho, la core, y es por eso que quiero dejar por aquí a Laini, a ver si encuentro a Morni por aquí, Morni por allí. Estoy obviamente esperando a Morni. Espero no equivocarme, porque esta es Frolova y esta es Morni, y para alguien nuevo es que creo que igual los puedes confundir. Creo que he visto por aquí también a Alto y a Calcharro, que también son iguales. O sea, si yo no fuese un friki extremo, igual para mí serían exactamente... Mira, aquí está Alto, que es 4 estrellas, y este es Calcharro. Si yo fuera nuevo, igual los confundo. Una disculpa. Esta es Morni. Estoy bastante seguro de que esta es Frolova por las rosas y esta es Morni, pero son bastante parecidas también. Y esta es Mabuika. Fúneme en los comentarios. La voy a llamar Mabuika a partir de ahora, gusta. Pues bien, Morni. Morni también está rotísima, y la core más fuerte de soportes, la wheelchair de Wuwa, todos los carries que quieras llevar al cielo y mejorarlos y que tengan un top de daño espectacular son Linae y Morni. Ya está. Ellas dos como soportes levantan a cualquier carry del juego que tenga mecánicas relacionadas con ellas dos. Por ejemplo, Cartetia es más difícil jugarla con ellas dos, pero la mayoría del resto de DPS de 5 estrellas que no vayan a Echo, que tengo entendido y sé que Sigrika, top carry DPS de Echo cuando tenga un soporte dedicado aparte de Qiyuan, y luego están Galbrena y Frolova, ahora hablamos de ello. Todos los carries del juego se pueden mejorar con ellas dos. Y aquí entra Luke. Luke Hershen acaba de salir. Ha levantado polémica. No sé si ponerlo en S o dejarlo por aquí junto a Cartetia. ¿Por qué? Ahora lo explico. Va a ataques normales. Tiene su Prime con Linae Morni, tiene su equipo free to play con Xianghua Verina o Xianghua Shorekeeper, que al final la Shore es un personaje. Creo que a la altura que estéis viendo este vídeo he hecho un vídeo de la Shore e igual también me están funando. Que por cierto, la Shore y Cantarela también para alguien nuevo seguramente le cuesta diferenciarlas a menos que vea el modelo completo. Voy a dejar a vuestra imaginación a lo que me estoy refiriendo. Cuestión.
que Lina y Morni levantan a Luke, que el equipo free to play de Luke igual está más aquí en A, que falta algún soporte para Luke, que falta algún soporte para Emmet, que igual Lina se libera de Emmet y se queda con Luke, con lo cual tenemos que el meta de la 3.0 es Sigrika, Qiyuan, full daño de ecos, a Emmet, Morni con otro soporte de ayuda de fusión y Luke Linae con otro soporte que se ha hecho para un nuevo monoespectro después de Zani, que yo sé que existe Zani, que también es la 3.2 junto a Linae o Laini. Entonces, Laini es inamovible y Luke, en mi opinión, está muy bien, pero todavía siento que aunque se le quiera considerar junto a Sigrika según tercer mejor carry después de Emmet, está verde. No tiene un equipo Prime que funcione perfecto si no le quitamos los soportes a Emmet. Quien haya skipeado a Emmet y tenga estos dos soportes, pues tiene un Prime y tiene un top de su cuenta y tiene el segundo mejor equipo del juego, pero son por los soportes, no por Luke. Y falta que se estabilice el meta. Entonces, yo le doy bastante confianza a Luke, igual mejora mucho en el futuro. Pero creo que por ahora sería sensato dejarlo en A. Ahora hablamos del resto de cosas. Igual sigue por encima de Chisa, ahora lo veremos. Luego, voy a hablar de estos personajes, son los que ya están bastante más en medio. Igual estos 4 estrellas, termino dejando este personaje aquí, estos aquí, y dejo por aquí una tier B para personajes bastante interesantes que puedan tener mucha más versatilidad y que sí que sean sólidos. Pero terminando el tema de meta de ecos y todo lo demás, que está ahora mismo Galbrena en el banner y demás, pues básicamente todos los equipos de daño de eco, tengo entendido que Frollo va bastante mejor que Galbrena. Galbrena es un carry de fusión y ya sabéis, también ocurre lo mismo en Genshin Impact, lo siento mucho. Sé que a los jugadores de igual les molesta que mencione Genshin, pero tío, es lo que hay, o sea, son juegos que son extremadamente parecidos y sí compiten entre sí continuamente. Pero vamos, Emmet, Changli, tenemos el monofusión, tenemos a Brand, que es un carry, tenemos ahora a Galbrena, tenemos a Encore, que ya que está Encore, ya que la menciono, voy a sacarla donde está Encore, esta de aquí, la voy a poner pues por aquí, es un muy buen carry de permanente fusión, pero claro, están todos los demás. Entonces, Frollo va con Qiyuan e igual mejora, y con Cantarella, que es Cantarella es el soporte del equipo de Frollo principalmente. Tienen ahora mismo un techo muy estable de los equipos de... O sea, vamos a poner a Qiyuan por encima de Cantarella y Cantarella por abajo, porque Qiyuan gana valor ahora que se puede jugar con Sigrika y porque Qiyuan al final es soporte de eco de forma general para todos los carries de eco y Cantarella es más de Frollo. Y al final, el tema de los carries de eco, Frollo era la que brillaba y tenía rotaciones muy concretas, pero ahora que sale Sigrika, pues habría que ver. De todas formas, Frollo a la gente le tiene mucho cariño por todo el desarrollo que ha tenido en la historia y el que falta por tener con Frollo. Entonces, esto lo vamos a dejar por ahí. Y algo más de ecos creo que no me falta. Cantarella por aquí. Yo sé que mucha gente diría que igual por los atributos de Cantarella igual está aquí, pero bueno. Sí, listo. Ahora vamos a lo que está en el banner actualmente, que es Zani y Phoebe. Y hablamos del monoespectro y el monofusión. El monoespectro es un equipo que depende mucho de jugarlo bien, al igual que el monofusión, y si eres muy bueno jugando y dominas el quickswap, los dos equipos pueden pelear por entrar al top 5 de mejores equipos del juego. Con menos estabilidad que el equipo de Emmet, el equipo de Cartetia, e igual por ahí en medio el equipo de Augusta, y digamos que el equipo de Año de Ecos de Sigrika sería cuando se estabilice y falte el soporte y salga el soporte que falta, el que se estabilice como mejor equipo de ecos del juego. Pero mucha gente realmente lo ve cerrado, lo ve como que no quiere aprender tanta dificultad y lo ve como que si haces una rotación normal sin tanto quickswap y sin complicarse la cabeza, no es un equipo que tenga tanto potencial. Yo valoro el potencial de la dificultad, pero sí que es cierto que es más cerrado, tiene, digamos, en la mayoría de jugadores menos aceptación de volverse loco, o simplemente es más difícil para mucha gente y no quieren complicarse la vida. Así que ahora mismo Zani y Phoebe la vamos a dejar por aquí en B, pero podría subirlas, podría dejarlas por aquí en A si veo que no se satura mucho la tier de A. Veríamos. Y de hecho Frollo va igual casi que después de Sigrika la bajaría a B, pero como estamos en una tier sin Sigrika igual quedaría por aquí. Habría que ver las comparaciones. El Rover Espectro también es parte del equipo monoespectro y toda la cuestión, no sé si dejarlo por aquí o por aquí porque también puede curar. Los Rover tengo entendido que la mayoría con la constelación 4 creo que es, corregidme en los comentarios, pueden curar, o sea que un personaje gratis sea healer es una locura, o sea que sea el soporte defensivo del juego. Y para terminar todo esto, el monofusión. Lupa tiene un segundo best in slot con el equipo de Emmet. Es decir, si no tienes a Linae o Morni, Morni es healer. Pero si tienes a Emmet, Lupa, Morni, tienes un segundo best in slot de Emmet y liberas a Laini para jugar con Luke Hershey, que cuidado quien pueda jugar con esto, que es una locura.
Y también si tienes a Laini pero no tienes a Morni, aunque no lleves healer, que es un poco complicado, puedes jugar un hiperofensivo y es el segundo best in slot. Aparte Lupa es un buffer de fusión, es para hacer los monofusión, tiene el monofusión. Entonces, Lupa, a diferencia, digamos, de Phoebe, que es un sub DPS de espectro, best in slot de Zani del mono espectro, Lupa tiene extremadamente mucho más valor a nivel versatilidad porque Lupa, tú le pones a cualquier healer fusión, que en este caso puede ser Brandt o puede ser Morni, y le pones a cualquier carry de fusión, que son un montón, y de hecho es el elemento más repetido en los DPS, al igual que el resto de gachas, y funciona muy bien, es extremadamente poderosa, aparte tiene muy buen daño fuera del campo. Entonces yo a Lupa, igual me caliento porque la tengo, no sé si ese, pero igual yo a Lupa la pondría por aquí bastante fuerte. Yo sé que en el futuro no va a ser de ninguna forma best in slot de Aemeth, que sí que tiene su techo con el monofusión de Chang'Li, que no funciona por Frolova porque es daño de eco, aunque he visto monofusiones de, o sea, con Frolova, con Galbrena. He visto monofusiones de Galbrena, Lupa, Brandt, pero son peores que Chang'Li, obviamente, aunque están ahí cerca. Así que en mi opinión, Lupa sí que sería por aquí. Además, por el hecho de ser soporte. Los soportes son infinitos, son eternos, los carries son temporales. En WoWa las armas son obligatorias. En WoWa siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Y ahora Brandt, que lo he dejado por aquí en B, pero mentira, Brandt está por aquí. Lo que pasa que el monofusión de Brandt, que Brandt al final es para su monofusión y meter el tremendo turbo anclazo de la historia, realmente Brandt sí está cerrado al monofusión prácticamente, y por encima del monofusión siguen estando los equipos seguramente de Sigrica con Ecos, los equipos de Aemeth, los equipos de Luke, y por ahí ya pelean los equipos de Cartetia y de Augusta. Así que vamos a hablar de Augusta, otro DPS. Los DPS al final a día de hoy digamos que bajan un poco en valor porque son temporales, pero los DPS antiguos, que se nota que ya no van a traer soportes para ellos, digamos que pierden más valor aún. Así que Augusta, aunque sea Mabuika, y me gustaría ponerla aquí porque me gusta bastante y porque igual en el futuro es otro proyecto que tengo, el carry que seguro voy a sacar, o sea, lo he dicho en otros vídeos, igual si queréis hago un vídeo dentro de poco con mi cuenta después de un mes, pero vamos, tengo el full Aemeth y voy a sacar su equipo full. Me gustaría, he skipeado a Luke, me gustaría sacar el full de Cartetia, Chiacona, Chisa si puedo, pero si no lo juego temporalmente con el Rover Anemo, y el monofusión de Chang'Li, Lupa, Brandt. Ya tengo a Lupa, tengo a Chang'Li, tengo a Aemeth, sacaré a Laini, no tengo nada del equipo de Cartetia, sacaré a Brandt en el aniversario que supuestamente llegaban banners múltiples. La cuestión es que después de todo eso en prioridad igual saco a Augusta, pero me estoy dando cuenta que van a seguir saliendo mejores equipos y carries como Luke, como Sigrica, así que Augusta con el tiempo va perdiendo valor. Y además aquí ocurre una cosa con Augusta, y es que no hay un top carry electro por encima de Augusta, sé lo poderosa que es Augusta, y posiblemente salga un top carry electro en la 3. En la High Roy en este año de WoWa en el que estamos. Y sé que esto pasa también con el Helio, que yo sé que esta es Carlota, si no recuerdo mal, no sé cómo me sé todos los nombres, me pongo en modo grabar vídeo y de repente mi cerebro se pone a 1000 revoluciones por segundo y me acuerdo. Está Carlota y sé que viene un DPS Helio que igual llega a 3.3 o 3.4, que va a ser también otro power creep del elemento Helio. Así que Carlota como DPS digamos que ha perdido valor, estaría por aquí. Augusta igual me arriesgo mucho si pongo Augusta por aquí, pero diría yo que Augusta perdería valor y Frolova perdería valor por Sigrica, aunque ya he dicho que siendo honestos por ahora queda por aquí a expensas de la evolución de Sigrica. Y Augusta ya digo, o pondría por aquí a Augusta o pondría por aquí a Augusta. Augusta va de la mano con Juno. Juno la voy a poner más arriba. A muchos os va a sorprender y de hecho a expensas también de que se estabilice el meta de Ecos voy a poner por aquí a Juno, por encima del Rover y por encima de Chiacona también, por encima de Cartetia, no sé si dejarla por aquí, a la par que Cartetia. Juno sí es un buen DPS y diréis, ¿qué? ¿Cómo que DPS, señor de la pantalla? Espera. Yo sé que Juno es el best in slot del equipo de Augusta, sé que podría entrar si nos esforzamos mucho en el top a día de hoy, más o menos 5, 6 de mejores equipos de Wuthering. Pero he visto a Juno, a diferencia de Chiacona y el resto, he visto a Juno como soporte de más equipos y aparte he visto que Juno es un buen DPS.
es de estos soportes, al igual que Brandt, que son buenos DPS también. Aunque creo que si a Brandt lo he puesto aquí, igual hay uno sí que debería ponerla por aquí, no tan inflada, yo creo. Creo que igual aquí mucha gente ha respirado y ha dicho, oh, hiciste bien, señor de la pantalla. Lo que pasa es que si hago eso, igual Chiacona también debería bajar, sinceramente. Esto, de Cartetia para atrás, esto no estoy muy seguro. Igual Qiyuan sube por el equipo de Sigrika, pero no estoy teniendo en cuenta Sigrika. Entonces, bueno, esto sería un poco por aquí. ¿Qué ocurre con Juno? Que es más versátil, que se utiliza mucho más, que bufa muchas más cosas y que se puede jugar de DPS. O sea, que Juno la dejaría por aquí. Y luego, si os fijáis, me quedan muchos personajes que son ya de la 1.0 y principio de la 2.0. Son antiguos, han sido gripeados todos. Y está la Shore. Hace poco hice el vídeo de que si la Shore... O sea, el vídeo es la Shore está sobrevalorada. Quien solo vio el título en la miniatura, me funó. Quien ha visto el vídeo, me funó también. No, mentira, quien ha visto el vídeo, realmente la mayoría comparten mi punto. Lo agradezco mucho por la gente que todavía tiene saber estar, educación y valores en redes sociales, que es más difícil de ver. Pero es cierto que la Shore, su actual best in slot más alto a día de hoy en los top 10 equipos es el de Augusta. Augusta está por descolgarse del top 10, del top 5 y está por ser power creepeada. Y luego sí que es increíble la Shore para todas las cuentas nuevas, para gente que no tenga mucha versatilidad. Pero realmente en el top ya tenemos el healer de AMZ, es Morny. Los equipos de Luke, algunos están jugando con ella o con Morny. Los equipos de Sigrika se juegan con Qiyuan. Los Monofusión se juegan con este señor. Chisa, el equipo de Cartetia. O sea, todos los equipos tienen ya su healer prime. O sea, ella es, digamos, un personaje que sirve para casi todo, pero no es best in slot de casi nada. Prácticamente es best in slot de Augusta. ¿Qué ocurre con todo? Y lo digo habiéndolo usado en el equipo de AMZ. Yo juego a AMZ, Shorekeeper, Lupa, que saqué a Lupa, y me hubiese gustado también sacar a Chisa, pero no pude. Entonces, realmente yo creo que la Shore, lo comento en ese vídeo, sí está un poco sobrevalorada. No mucho, un poco sobrevalorada por la gente. Mucha gente diría, Shorekeeper S, la de una. A ver, respetando esto habría que poner más cosas en S o modificar muchas otras cosas. Así que la realidad pienso que Shore debería estar más en A por aquí, por encima de Chiacona, porque es global y ella no es global. Y yo creo que por aquí da gracias. Mucha gente haría esto, pero por no hacer esto igual me funan. Lo entiendo perfectamente. Estoy de acuerdo con vosotros poniéndome en vuestro punto de vista. Y ahora, para terminar, hay un montón de carries y soportes antiguos que ya no son tan fuertes. Verina sí que podría estar por aquí en B alto. Creo que mucha gente la pondría en A, pero creo que estos soportes por aquí creo que aportan bastante más. Verina es verdad que a C4 y quien la consiga S4 en el caso de Wuthering Waves. Quien la consiga S4 se queda un bufo de daño espectro, con lo cual igual Verina S4 con algún arma, la de la Shore por ejemplo, que bufa el ataque. Igual Verina S4 arma de la Shore, si no tienes a Morny es best in slot de Luke y puedes jugar luego pues Olaini o Shanhua free to play o algún otro soporte que buffe el daño de Luke, ¿no? Pero fuera de eso, a día de hoy Verina, en mi opinión, le pasa algo parecido a la Shore. Mucha gente te la dan gratis, mucha gente la recomienda, mucha gente la infla, mucha gente la quiere, digamos, utilizar en todos los sitios y yo la estoy utilizando, hablo desde la experiencia, pero pienso que Verina le ocurre lo mismo que a la Shore, como acabo de explicar, está sobrevalorada. Hay muchos otros healers que es verdad que no puedes sacar todo lo que quieres, pero que hacen su trabajo mejor y literalmente si la Shore apenas tiene el equipo de Augusta y alguna cosita más cerca de salir de los 10 mejores equipos a punto de ya no estar en los 10 mejores equipos, Verina no tiene ni un solo best in slot a menos que la tengas S4 y que lleves jugando ya desde el principio del juego e igual para los monoespectros aporte bastante. Se queda un bufo de ataque adicional que cura muy bien y todo lo demás. Así que Verina por aquí. Esto puede ser polémico, igual mucha gente pondría Verina en A. Y luego, para terminar, full personajes antiguos. Este es el primer carry Helio, que mucha gente hizo la de pues Genshin, copió a este carry Helio con Gaming. Yo soy consciente y apoyo la teoría de que Genshin fue quien copió a este carry Helio. No es muy bueno a día de hoy. Está Carlota y Carlota tampoco es muy buena. Este carry es promocional. Yo lo llamo el Xiao de Wuthering Waves. Yo lo pondría por aquí. He visto gameplays, daños, tier. No es muy fuerte a día de hoy. Jinxie fue el primer must pull en su momento, pero a día de hoy yo creo que ya ha perdido bastante. Es no mejor que Augusta, vamos a poner como algo así. Jinxie fue en su momento el prime del Electro, luego llegó Augusta, la power creepeó, así que yo creo que Jinxie pues por aquí, por debajo de Zani también, a día está muy power creepeada por aquí. Yo creo que por aquí, más o menos, sería la cosa. Igual es mejor que Carlota, aquí ya me pierdo, no estoy seguro, culpa mía, lo siento mucho. No sé si es mejor el equipo de Jinxie o de Carlota, pero bueno, por ahí los voy a dejar. Este es el soporte Anemo del permanente, que es peor que el rover Anemo, así que por desgracia, siendo peor que el
Robert Anemo la vamos a dejar por aquí. ¿Me queda algún personaje más del permanente? No. Ella es un sub-DPS Electro que a día de hoy no tiene ningún Prime ni ningún Best in Slot en el top 10. Fue de los primeros promocionales de Wuthering Waves junto con el Xiao de Wuthering Waves, así que la pondría pues por aquí, por ser soporte y ser 5 estrellas. Incluso por aquí a día de hoy, porque he visto que Mortefi y Shanghao se utilizan y ella no. Camelia es un DPS de destrucción, que he visto que no hay primes con la destrucción. Me parece que Frolova es de destrucción, es el prime de destrucción. Camelia sí que tenía daños estables, creo que igual Camelia se puede dejar por aquí. Luego está Changli con el monofusión de Lupa Brant y demás, que yo diría que está por aquí a la altura de Augusta, más o menos. Dejádmelo, mira, aquí no estoy seguro, dejadme en los comentarios para vosotros si es mejor Changli mejor que Augusta o Augusta mejor que Changli, porque he visto números del monofusión haciendo quickswap y es mejor que el equipo de Augusta, pero si no haces quickswap, Changli está por debajo de Augusta y habrá gente que diga que sí, que no y pues nos matamos todos en los comentarios. Así que voy a dejar a Changli por aquí, rotación muy bonita para jugar el monofusión. Obviamente un monofusión de Aemet es mejor, pero no he visto a nadie rankeando el Aemet Lupa Brant, pero es mucho mejor. No te da tanto quickswap, la verdad, que como te puede dar Changli. La rotación de Changli es muy bonita, con los cargados, las elementales, la ulti es muy bonita. Y luego por aquí, estos son 3 promocionales que realmente a día de hoy ya no llegaron a ningún sitio. Rochia, soporte de destrucción, sub DPS, muy interesante, pero no tiene primes, no tiene best in slot en ninguna parte. No sé si ponerla por aquí, igual por encima de aquí del Xiao de Guwa. Zazi se llama. Es un soporte Helio, si no recuerdo mal. A día de hoy he visto que ya no hay equipos donde se juegue prácticamente, aunque tendrá su utilidad muy posiblemente. La voy a dejar también igual un poco más útil por aquí, junto a Rocha, ya que son soportes, por debajo del Rover Espectro. El resto de rovers, el Rover... o sea, este es el Rover Espectro, este es el Rover Destrucción. El Rover Destrucción no tengo ni idea, no lo he jugado, no lo he visto, así que el Rover Destrucción me perdonan, pero no lo voy a poner. Y este señor, que también es del principio, también es soporte, lo vi en el banner en el que puedes elegir un personaje de la 1.0 junto a Shorekeeper, Changli, Jinxie y todos los demás. Y este, me van a perdonar, tampoco sé lo que hace. No sé lo que hace, pero he visto que en las tier list suele estar como por aquí, más o menos. Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí. Igual para muchos es un poco mejor y lo subís. Más o menos... esta es la tier que a día de hoy pondría como S. Creo que a futuro Luke va a subir a S, porque siempre hay cambios al final, tranquilos, no es definitiva. Creo que Luke va a subir a S con soportes hechos para él. Creo que Sigrica va a subir a S e igual Qi Yuan como soporte, pues igual hace así por el hecho de que a diferencia de ser solo soporte de ecos de Sigrica, es soporte de Frolova, soporte de Galbrena, así que yo creo que Iván va a subir como soporte. Cartetia por aquí, pero la quien carrea el equipo es Cartetia. Los soportes son, digamos, más temporales de Cartetia. La Shore por aquí. Lupa igual me he calentado, igual no está tan fuerte Lupa, igual podemos ponerla por ahí por encima de Chiacona. Chisa creo que también mejorará en el futuro, o existe la posibilidad de que se use menos porque se haga un soporte que haga más que lo que hace Chisa o mejor, pero por ahora la voy a dejar por aquí. Brand, Juno, si tenemos en cuenta Sigrica igual habría que hacer así. Igual el Robert Anemo me he calentado y es un poco más así la cuestión. Igual Chiacona por el tema de que depende de Cartetia, pues igual por aquí. En el B está bien. Igual Galbrena podría ir más arriba. Está bien Cantarela, es cerrada el equipo de Frolova principalmente. Zani, Phoebe... igual mucha gente pone a Zani más arriba, lo entiendo. Estos soportes, los carries ya power creepeados, este señor no sé lo que hace, y los que ya quedaron bastante atrás por ser del principio del juego, pero bueno, 2 muy buenos 4 estrellas. Creo que más o menos sí quedaría. Creo que igual voy a subir esta sub DPS Electro. Creo que más o menos así quedaría. Esta tier D de 4 estrellas no la he ordenado realmente. El único personaje que ordenaría bien es este carry 4 estrellas de aquí, Jingli o Chingli o algo así. Y el resto más o menos, no hagan caso a la tier D, pero lo de arriba creo que sí podría estar bastante preciso. Igual ahora, siendo precavidos, Luke podría todavía estar en A. Pero bueno, hagamos algo así. Para mucha gente Shore estaría aquí por la versatilidad, lo entiendo. Yo voy a dejarla por aquí. Y creo que esto sí sería algo bastante preciso.
Los que habéis llegado hasta aquí, dejadme del 1 al 10 cuánto creéis que es de buena la tier list para llevar 30 días o cuánto creéis que es de buena para ser una primera tier list de Wuthering Waves o cuánto creéis que he podido entender el juego con tan poquito. Y dejadme en los comentarios la funa más grande que para vosotros se podría sacar de esta tier de has puesto a no sé quién aquí más arriba que el otro cuando el otro es mejor. Lo entiendo, se da que hablar en las tier lists. Poquito más. Gracias por llegar hasta el final. Espero que la hayáis visto entera, la tier list. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Suscribiros, que llegamos a los 10.000 pronto y compartir el canal. Y chaito.